Gracias, Padre. Tú eres el único digno de toda nuestra atención, de toda nuestra alabanza, de todo nuestro amor. Así lo declaramos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el pueblo dice amén. Gloria a Dios. Tomen sus asientos. ¿Sabe que este fin de semana se conmemora un tiempo que es profético? Este es el fin de semana en que el Señor Jesús llegó por última vez a Jerusalén. Y si ustedes leen la palabra, Él jamás durmió en Jerusalén. Esta noche sí. Y dice la palabra que cuando Él llega, hay algo interesante, porque dice que el pueblo de Jerusalén, los judíos, bueno, lo reciben con lo que está escrito en la palabra, una entrada triunfal. Y ahí es que se llama Domingo de Ramos, y es algo hermoso poderlo conmemorar, porque dice que la gente tenía la costumbre de recibir a los altos dignatarios con palmeritas, con hojas de palmeras. Pero cuando llega el Señor Jesús, y esta es una entrada profética, ya van a ver, dice que la gente lo recibe así. Él entró triunfal, entró en un burrito para contrariar a todas las normas judías, porque cuando Jerusalén espera al Salvador, bueno, lo esperaban en un caballo blanco, yo me imagino como montaban los césares, los romanos, pero él entra en un pollino, dice la palabra, que no era otra cosa que una raza pequeñita de burritos de las estepas de Palestina. Entonces, esa entrada tiene muchas controversias y muchos mensajes, y el primero es que, fíjense, no entra, lo reciben de forma triunfal, pero 4 días después la misma gente era la que decía, crucifíquenle. Y esto muestra la dureza del corazón. Y saben que el Señor sabía. El Señor sabía de que lo iban a recibir de esa manera, pero que unos días más tarde lo iban a negar. Porque siempre me llamó la atención, está en el Evangelio de Lucas 19:41 en adelante, lo que pasó en ese momento. Quiero que visualicemos ese momento. Dice que el Señor Jesús llega, se monta en ese pollino, y estaba en un monte mirando de lejos la ciudad de Jerusalén. Y dice textualmente la palabra que mientras él mira la ciudad a donde iba a entrar, donde él sabía que le iban a recibir de una manera triunfal, porque incluso dicen que en esa oportunidad cuando él entra fue la primera vez que la gente le dice Hosana. Fue alabado, fue adorado. Pero él sabía que en el momento de entrar le iban a alabar, pero luego lo iban a negar. Ese es el corazón del mundo. Hoy se celebra ese día. Pero quiero comenzar esto, miren, dice Lucas 19:41 en adelante, dice, preste atención, y yo quiero soltar esta palabra porque la palabra es poder, y usted hoy se tiene que ir con una palabra que es poder y lo que va a cambiar circunstancias. Escuchen. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús lloró sobre la ciudad? Miren, esto es un detallezango. Siempre me llamó la atención. O sea, iba a llegar donde iba a entrar triunfalmente, pero él venía, por supuesto, a cumplir un fin, que era ponerle fin a la obra de redención, para que a partir de ese momento podamos ser salvos. Pero él llora sobre la ciudad. ¿Y saben qué fue lo que pasaba? Que la ciudad tenía un fin profético. El Señor mandó a construir un templo. Ustedes saben que estaba previsto que el Señor Jesús comience su ministerio en el templo de Salomón. El templo de Salomón era mucho templo. Lean la palabra. Estaba edificado sobre oro, sobre piedras preciosas. Su arquitectura era impresionante.
Es el deleite de los arquitectos poder entender tal como estaba escrito en la palabra. Pero sin embargo el Señor Jesús no entró al templo a comenzar su ministerio. ¿Saben por qué? Porque cuando entra ahora y Él se encuentra con el templo, acuérdense, dice que Él tiró las mesas de los mercaderes y Él dijo, mi casa se ha convertido en cueva de ladrones. Toda esa asignación profética que había sobre Jerusalén estaba truncada por la dureza del corazón. Esa ciudad, ese pueblo amado por Dios se había desviado. Y cuando Él entra, llora sobre Jerusalén, la ciudad amada. ¿Saben que así es el corazón de la gente? Muchos reciben de forma triunfal y en su corazón le dicen, Hosana, bienvenido a mi vida, pero luego se aparta la gente. Y yo creo que ese mismo sentimiento, porque este es un sentimiento de dolor. Fíjense que anteriormente lloró ante la tumba de Lázaro. Jesús lloró, dice. Esta es la segunda vez que vemos el dolor de alguien que ama a alguien y lo ve perdido. Jesús, cuando entró a esa última semana, se decepcionó de Jerusalén. Había una asignación profética como la que hay sobre tu vida. Quiero decirte que vos sos Jerusalén. Hay esperanza sobre tu vida. Hay un plan sobre tu vida. Y tenés que tener conciencia. No te puede pasar lo que pasó con los judíos. El evangelio llegó a ellos y ellos lo rechazaron. Ellos son el pueblo originalmente amado. Nosotros recibimos un espíritu de adopción y gloria a Dios por eso. Pero fíjense, y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día en que yo llego, dice el Señor, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Miren, fíjense cómo empieza la Semana Santa. Con una declaración. Pero nosotros tenemos que negarnos a ser ese pueblo. Fíjense, a mí me viene a la mente porque yo sé que la presencia de Jesús visitó muchas veces mi vida. Mi casa, mi familia, mi descendencia. Y yo quiero decirte que cuando vos vivís amarrado de Jesús, vos sabés que en cualquier momento la presencia viene sobre tu vida. Ahí en tu soledad, en tus pruebas, en tus tiempos de intimidad, en esta casa se desata la presencia. Hoy día hablábamos de eso, tuvimos reunión de los pastores y venía a mi mente un poco, ponía el Señor de lo que yo iba a hablar. O sea, hay oportunidades que se le había pasado a Jerusalén. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el Señor a Jerusalén? Quiero que vuelvan a leer. Les estaba diciendo, estoy a punto de terminar mi obra redentora. Pero a causa de la dureza de tu corazón, de no haberme recibido como tu Señor, como tu Salvador, vendrán días, dice eso, que yo no estaré contigo. Entonces, ¿hay un tiempo que se puede decir que es tarde? Sí. ¿Por qué es este el tiempo de recibir la visitación de Jesús? Yo lo necesito.
Lo necesito en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia. Yo lo necesito. Este es el tiempo de la visitación. Esta casa es un instrumento para la visitación de Dios. Ustedes han visto que la palabra dice que donde hay dos reunidos en su nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Está hablando de su presencia. Está hablando de su presencia. Su presencia es lo único que bendice, es lo único que liberta, es lo único que restaura, es lo único que restituye, es lo único que trae libertad. Lo demás es cuento. Por eso es que el Señor Jesús llora ante Jerusalén, porque le dice: nunca me recibiste. Y habían construido templos. Habían construido templos, pero eran religiosos, eran solo apariencia. Y dice el Señor Jesús que tiene que llegar el tiempo en que ya le tiremos un chutazo a las apariencias y comencemos a vivir en la presencia de Dios. Y este mensaje de dolor es una advertencia en amor, porque tenés que entender de qué manera Dios te ama. Lloró sobre Jerusalén, llora sobre tu vida, llora sobre tu matrimonio, llora sobre tu familia el Señor, porque en muchos casos se acabaron las oportunidades. Te derribarán a tierra, dice. Y saben que esto fue una declaración que luego fue seguida por una profecía, porque cuando entraron le hablaron del templo y él les dijo: este templo no quedará piedra sobre piedra, pero yo lo reconstruiré en 3 días. Tampoco pudieron entender que ese templo sí se iba a caer, porque en el 70 después de Cristo fue demolida la ciudad. Adiós el templo de Salomón. Pero cuando él habla que él iba a levantar un nuevo templo de poder, estaba hablando de su resurrección y de nuestro nacimiento a la nueva vida. Yo levantaré un templo mayor. ¿Saben quién es el templo? Vos sos el templo. Ustedes son el templo. Mujeres, templos de Dios. Hombres, templos de Dios. De eso estaba hablando. Pero le dice a Jerusalén: se les acabó el tiempo. ¿Saben qué? Este mensaje, que es una declaración de dolor del Señor Jesús, no es otra cosa que también una exhortación a nuestra vida y un llamamiento a nuestras vidas para que podamos entender que Él es todo lo que nosotros necesitamos, principalmente para vencer el pecado, porque el pecado es muerte. Y Él se brinda, ¿me entiende?, como una provisión perfecta para que podamos vencer el pecado. Entonces, cuando Él ve a un hijo, a una hija que no están pudiendo vencer, pero porque no quieren, porque Él le dice a Jerusalén, fíjense al final: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es que hay momentos, hay tiempos en que el poder de Dios va a estar sobre tu vida, pero depende de vos, depende de la vida que escojas vivir. Y el Señor Jesús, a partir de ese momento, comienza esa última semana que culmina con la gloriosa resurrección. Y dice la palabra que cuando Él haya resucitado de los muertos, se iba a convertir en la primicia de los que íbamos a venir después. Nosotros vamos a seguir esa primicia. La muerte no tiene poder sobre nosotros, ¿me entiende? No, el enemigo no tiene poder sobre tu vida. Vos, esto tenés que entenderlo. Y es por eso es que el Señor te visita una y otra vez. Y esas oportunidades no las podés dejar pasar. Y mucha gente hoy en día vive muy distraída. Y escuchen,
Volvamos otra vez a la palabra, porque aquí hay una palabra de revelación y yo quiero soltarla. Escuchen, diciendo, 19:42, el Señor Jesús diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, hoy tenés que entender. Y escuchen, aquí está la palabra clave, lo que sigue después, coma lo que es para tu paz. Lo que pasa es que la presencia de Dios es la verdadera paz. Porque cuando la presencia de Dios, a través de una visitación, vos la tomás como tuya, yo no te suelto más, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y yo hoy me convierto en tu templo. Eso dice la palabra. Ese es el templo del Espíritu. En ese momento va a llegar a tu vida una provisión que lo tiene que llegar a completar todo. Ya no necesitas poner tus ojos en otra cosa. Ya no hay esperanza en otra cosa. Es más, cuando te has convertido en el templo de Jesús, te negás a tener esperanza en otra cosa que no sea Jesús. No está en el dinero, no está en el poder, no está en la situación política, no. Cristo es todo. Lo demás es secundario, en el nombre de Jesús. Y cuando pongas los ojos en Él, Él va a hacer lo que quiere hacer con vos, y ese es el plan. Tenés que entender que Él te visita, que Él te llena de su presencia, y ahí activa un plan. Y ese plan siempre va a ser un plan bueno. Él dice: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien, dice el Señor. Solo lo podés encontrar en su presencia. Entonces, de repente lo que te estoy diciendo te parece algo radical. Sí, es radical. Es Cristo o nada. Es su presencia o nada. Es su visitación o nada. En el nombre de Jesús, así son las cosas. Y escuchen esto. Entonces, fíjense qué es lo que el Señor Jesús le dice a la ciudad, que es lo mismo que nos dice a nosotros. Dice: a lo menos en este día, lo que es para tu paz. La paz es ese estado espiritual que alcanzás cuando estás lleno de Jesús. Porque ya no importan las circunstancias. Él te provee, Él te llena, Él es tu esperanza, Él es tu alegría, Él es tu felicidad. Es más, escúchenme, miren, es tan así la cosa que fíjense que la gente vive buscando la felicidad, ¿no ves? La gente quiere ser feliz. O sea, nadie quiere ser infeliz. La gente quiere ser feliz, pero ahí le pela, porque Cristo es la felicidad. Cristo es el gozo. Entonces cuando le dice a la ciudad: ustedes nunca han entendido lo que es para su paz. Pero mucha gente pasa por eso. Mucha gente no termina de entender que todo lo que necesita para vivir bien se llama Cristo y nada más. Ese estado de paz, ese estado de armonía, en medio de guerras, en medio de ataques, en medio de aflicciones, en medio de pruebas. Pero hay un estado que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el que tiene dispuesto a la presencia de Dios para tu vida. Y eso tenés que buscarlo. No se puede explicar matemáticamente. No se puede explicar científicamente, porque es algo sobrenatural. Él es todo lo que necesita. Lo que iba a pasar en los próximos días, su muerte en la cruz del Calvario, iba a ser la provisión de todo lo que necesitas para tu paz en el nombre de Jesús. La paz es todo. Por eso es que Él dice: yo les doy la paz, y está hablando de ese estado de salud, de prosperidad, de tranquilidad. Todo eso es la paz. Y dice: yo les doy la paz.
Es algo complejo, integral, pero no como se la da el mundo. La plata trae, fíjense, hay una paz que viene del mundo, pero es una copia china, una copia trucha de lo que verdaderamente Cristo tiene para tu vida. Por lo tanto, cuando entendés esto y podés recibir esta revelación de su palabra, te das cuenta que todo lo que necesitas es Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús y solo Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Escuchen, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Han perdido la oportunidad, le dice el Señor a Jerusalén, y este es el motivo de su llanto, porque era su pueblo amado. Sión era la ciudad amada. Sión tiene un fin profético, no solo ahí desde el punto hasta geopolítico de ese tiempo, sino que era el epicentro espiritual del reino. Por eso es que Jerusalén, por eso es que va a ser restaurada, pero ya en la paz de Cristo, en el diseño de Cristo. Por eso es que nosotros somos restaurados. Por eso es que la única posibilidad de ser restaurado, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra familia, nuestro futuro, debe ser restaurado y solo es en Cristo. No hay más, no hay otro poder, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es eso? Dice, lo que es para tu paz. ¿Qué es lo que trae Cristo? Lo que declaró ese día, por lo que lloró sobre Jerusalén. ¿Qué es eso? Número uno, reconozcamos que es para nuestra paz. Número uno, el ser perdonado de nuestros pecados. Se venía la obra de redención. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Eso es lo que se iba a venir. Y resulta que Él estuvo 2 veces en Jerusalén. Habló del plan, pero nadie le entendió. Nadie le quiso escuchar. ¿Me entienden? Me encanta a mí, por ejemplo, el libro del profeta Jonás, porque conocen la historia de este profeta que se negaba a ir a Jonás, a Nínive, perdón, se llamaba el profeta Jonás, se negaba, y bueno, acuérdense qué fue lo que pasó, pero por fin fue a Nínive. Y dice la palabra, si ustedes ven ahí entre líneas el sentido de lo que está escrito, se van a dar cuenta que el profeta entró de mala gana a Nínive. Y dice que era una ciudad grande, y ahí dice incluso las dimensiones. Era una ciudad grande como Santa Cruz. Y ¿saben qué? Llegó el profeta Jonás y yo me imagino que con las manos en los bolsillos y hablando despacito entregó el mensaje de Dios. Y este era el mensaje de Dios. Arrepiéntanse, pobladores de Nínive, porque en 40 días esta ciudad será destruida. No hizo un gran culto, no alquiló el Coliseo. Fíjense. Pero dice que la palabra llegó a los hombres de Nínive y le creyeron al profeta y eran impíos. No eran cristianos, no eran de la iglesia. Y dice la palabra que no solo llegó a los hombres de Nínive, sino que esa declaración de este profeta de mala gana llegó al rey. Y dice que el rey proclamó ayuno. Y dice que dijo, está escrito en la palabra, que ordenó que hasta las bestias ayunen. O sea, vos tenías un caballo, tenías ganado, ayuno. ¿Y saben cómo declaró el rey de Nínive? Dijo, por si Jehová se arrepiente de su furor y le gustó a Jehová. Y dice la palabra que retiró la destrucción de Nínive, le dio una oportunidad. Pero no pasó lo mismo con Jerusalén.
Y Jerusalén es la ciudad amada, amada como sos vos. Tenés que entender por qué Jesús llora. Está llorando sobre mucha gente que no está queriendo entender, así como los hombres de Nínive, así como el rey de Nínive. Y acá tenés una casa hermosa donde se predica lo mismo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y vuélvanse de sus malos caminos. Y Jehová estará mirando desde los cielos y sanará la tierra, sanará tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu finanza. El plan de Dios es hermoso, en el nombre de Jesús. Entonces, esa declaración de Jesús que dice acerca de la paz nos lleva hoy a comprender por medio de la palabra de Dios lo que es para nuestra paz. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Número 1, ser perdonado de nuestros pecados. Me encanta lo que está escrito en Colosenses 2:14, que dice que cuando el Señor Jesús llegó a ese día de la crucifixión, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque tenés que saber que antes del sacrificio de Cristo, en esa semana, habían actas, habían decretos del infierno en contra de tu casa, tu vida, tu familia, tus hijos. Así como lo había sobre Nínive, y Dios se lo advirtió. Pero el rey de Nínive creyó. Es el tiempo de creer en el nombre de Jesús. Es el tiempo de creer. Y escúchame lo que va a pasar. Cuando comenzás a creer, tu vida cambia. Porque ahí te das cuenta que tu vida ya no se centra en el tener, sino en el creer. Porque al que cree, todo le es posible. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. ¿Saben por qué perdonó tus pecados? Porque el que carga con un corazón al que no se le han perdonado los pecados, carga con culpabilidad. Y nadie es feliz. Nadie puede tener paz cuando carga con culpabilidad. Tenés que ir a la cruz de Cristo. Esa es la provisión más hermosa que nunca entendió Jerusalén. Que lo que iba a pasar en los próximos días es que nuestros pecados iban a ser redimidos y nuestras maldiciones generacionales anuladas en muchas cosas. Esa es la derrota más grande del diablo. Y el Señor, como Él es extravagante, dice que esos decretos que habían en mi contra los clava en su cruz. Y dice la palabra, para avergonzar públicamente al infierno. Cuando cargas con la culpa del pecado, de repente de tu vida pasada, a mí me pasó, pero un día entendí que Cristo había pagado por mis pecados, que yo ya no era culpable, que había tomado la decisión de cambiar de vida, como tenés que tomar la decisión, no desde el punto de vista de las apariencias, de la religiosidad, sino de un nuevo nacimiento. Ahí has comenzado a entender la importancia de la iglesia, donde venís a recibir palabra de revelación. Si hay algo que produce paz en tu vida, y es inexplicable, por eso es que dice la palabra que sobrepasa el entendimiento, porque vos cuando has entregado tu vida a Cristo y todos los días vivís postrado en la presencia de Cristo, recibís algo que tu mente no lo puede entender. Es el perdón de tus pecados. Es la posibilidad de una nueva vida, porque resulta que eras culpable, pero te fue borrado el expediente. Esa es la justificación. Sos un nuevo hombre, una nueva mujer, y si no estás caminando como tal, las cosas no están bien. No lo entendieron los habitantes de Jerusalén. Todos nuestros pecados
fueron perdonados. Ir a la cruz es algo urgente. Entender esto es algo urgente. Ya no puedes vivir un solo día más cargando el peso y las consecuencias del pecado. Tenés que entregar tu vida a alguien que ya pagó por vos. Hoy tenés que recibir a Cristo como el Señor de tu vida. Saben que cuando estudiamos el término Señor, a mí me encanta, porque en el idioma original el término es Kyrios. Kyrios es algo muy grande. Es tu dueño. ¿Y por qué tiene que ser mi dueño? Porque pagó por tu vida. Si Él fue a la cruz por tu vida, para sacar la culpabilidad de tu vida, para que puedas ser verdaderamente feliz, libre del pecado y del peso del pecado y del peso de la culpabilidad. Entonces no importa qué pueda haber pasado con tu vida pasada. No importa quién eras. En la cruz de Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados. Es una forma diferente de vivir. Es urgente. Esto es algo que no puede esperar. Es por eso que el Señor nos invita a venir lo antes posible a su cruz, para poder estar a cuentas con Él. Y que Él pueda decir: mi hijo, mi hija, no debe nada. Esto es algo muy grande y muy hermoso, que si podemos entender, vale la pena el sacrificio de agarrarse de Cristo para no soltarse más. Mi hijo, mi hija, no debe nada. Inocente, inocente, mientras estemos en Cristo. Cuando el Señor Jesús llega ese día, entonces llora sobre Jerusalén, porque Jerusalén nunca entendió. Y lo que era peor, se le pasó el tiempo de la visitación. Fíjense, ese decreto del infierno había vuelto a ser revalidado a causa de la dureza del corazón. Y ahí es donde el Señor Jesús llora sobre las vidas de la gente. En el nombre de Jesús. Isaías 1:18 dice algo hermoso. Profetiza sobre lo que el efecto del sacrificio de Cristo sobre nuestras vidas. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No quiero que seas culpable. No quiero que pese el peso del pecado sobre tu vida. Yo te quiero perdonar, pero vení a la cruz. Dejá la religiosidad, dejá las apariencias. Comenzá a vivir así. Y dice la palabra: y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo es posible nuestra limpieza espiritual a través de la cruz, a través de aceptarle a Él. Está bien, acepto el sacrificio. Acepto, Señor, tu sacrificio. No sé si alguna vez lo ha dicho. No sé si alguna vez le dijo esto al Señor: Señor, acepto tu sacrificio. Me compraste a precio de tu sangre. Ahora yo me entrego. Ya no soy dueño más de mi vida. Eres mi Kyrios, mi dueño, mi Señor absoluto, mi dueño a precio. En el nombre de Jesús. Experimentar el perdón de nuestros pecados es lo único que nos permite tener paz en nuestro interior, en nuestro corazón, y tener paz con nuestro Dios. Cuando has experimentado el perdón del pecado, escuchen, se convierte en un estado espiritual. Vivís en el estado propicio por Dios del perdón. Pero solo eso es posible en la cercanía de Dios. Porque cuando te alejas de Dios, cuando pasó lo que pasó con la ciudad santa, otra vez vuelve. Se activan los decretos en tu vida. Y es por eso que el Señor les dice: te sitiarán,
Te tirarán por tierra, morirán tus mujeres, morirán tus hijos. No quedará piedra sobre piedra porque yo no estoy contigo y eso me duele. La promesa de la cruz es una promesa de victoria. Tienen que entenderlo. Es una promesa de victoria, 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 victoria. Por eso es que cuando estamos en Cristo y estamos en la paz de Cristo, miramos las dificultades de una manera diferente. Miramos la dificultad, miramos la crisis, que es un estado espiritual, como una oportunidad de que se cumpla la promesa de Dios. ¿Cómo podés hablar de un Dios de gloria? ¿Cómo podés hablar de las promesas de Dios si antes no has pasado por desierto? ¿Cómo podés hablar de un Dios de restauración si no has pasado por el estado en que tu matrimonio no tenía arreglo? Yo lo pasé. Y vos ves por todas partes, no tiene arreglo. Porque la paz de Dios, la provisión completa de Dios sobrepasa el entendimiento. Entonces lo que vos querés razonar se va a quedar corto siempre. El poder de Dios está mucho más allá. Muchas veces Dios quiere que pases por esas pruebas, por esos desiertos, para que puedas hablar de quién es Él y de su provisión. ¿Cómo podés hablar de un Dios de prosperidad si antes no has pasado por tiempos de crisis, por quiebra, por desierto, por yesqueras totales, por tiempos de deudas donde vos mirás para todas partes y vos no sabés de dónde va a venir? Es ahí es donde Dios te dice, en la cruz, lo que está escrito en la palabra, no verás viento ni verás lluvia, no vas a ver tormenta, vas a mirar al horizonte y no vas a ver por dónde venga la bendición. Pero tu vida será llena, dice, para que nadie se glorie, solo yo, dice el Señor. Romanos 5:1 dice, justificados, es cuando hemos aceptado el sacrificio de la sangre, ya estamos justificados. Quiere decir que no solo fueron perdonados nuestros pecados, escuchen, sino que nunca fuimos culpables. A ver, ¿cómo es esto? Esto le va a volar la mente, pero aquí tienen que entenderlo espiritualmente. La justificación no es solo que decreta nuestra inocencia el Señor, sino que nunca fuimos culpables. O sea, hay un cambio de estado, de culpable a limpio, de culpable a libre, y nunca lo fuimos. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice, tu pecado, el que te hacía culpable, yo lo entierro en el fondo del mar y nunca jamás me vuelvo a acordar. Ese es el poder de la cruz. Número 2, ¿qué es esa paz que trae su presencia? Primero, el perdón de los pecados. No somos culpables. Eso solo se encuentra en la cruz. Y número 2, tener nuestro destino eterno asegurado. ¿Me entiende? La palabra dice que desde el momento que le recibimos a Él, cuando vos le recibís a Cristo como tu Señor, estás reconociendo que el sacrificio es absoluto y completo. Y a partir de ahí, miren qué loca que es la palabra, dice que ya estamos sentados en lugares celestiales con Él. ¿Pero cómo es posible? Es que todo es otro estado espiritual y así tenés que vivir, así tenés que entender. Entonces, como el enemigo sabe que la palabra dice que cuando aceptamos el sacrificio somos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, de ahí te quiere tumbar el diablo. Ahora comenzás a entender la obra del diablo. De ahí te quiere tumbar. De ahí se cayó Jerusalén. Acuérdense cuando hizo ese milagro el Señor Jesús,
Cuando se acerca una mujer samaritana y le pide un milagro y él le dice, no puedo hacerte un milagro, porque he venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaban en un sitial de amor en primer lugar. De ahí se cayeron. Y de repente ya te has caído. De repente ya te has caído. Pero ahí está la restauración de Dios. Es el tiempo todavía. Es la gracia, es el tiempo. De repente se acaba esta noche. De repente se acaba mañana. Cristo viene por su iglesia. Ya las cosas están muy avanzadas. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por sus santos. De repente es esta noche. Dice la palabra que los tiempos ya gritan. Dice que la naturaleza grita, esperando la manifestación del Hijo de Gloria, que aparezca sobre las nubes y venga a restaurar las cosas. Pero si eso pasa y no estás a cuenta con Dios, el tiempo se acaba. Se acabó el tiempo. En el nombre de Jesús. Saben que esto es personal. Me tocó muchas veces, hasta hace poquito, la semana pasada, ir a orar por gente en las terapias intensivas. Y yo tiemblo. Para empezar, no es bonito. Y ahí veo gente que está hecha bolsa en las terapias intensivas y los unjo. Lo aprendí de la pastora de muchos años, en la intercesión ahí. Los unjo y les hablo. ¿Estarán escuchando? ¿Podrán escuchar? La palabra dice que la salvación se confiesa. ¿Habrá oportunidad? El tiempo se acaba. Las oportunidades se acaban, lo dice la palabra. Hoy es el día. Hoy es el día para entregarse a Cristo y no separarte nunca más. ¿Sabe que Él es el que te va a guardar de toda caída? Él te va a guardar de toda caída. Pero es Él y solamente Él, en el nombre de Jesús. Tener nuestro destino eterno asegurado es de nuestra paz. Romanos 18, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y hoy podés hacer esas dos cosas. No necesitas estar en una terapia intensiva. Hoy es el día. Confesá con tu boca y busca la fe que solo viene por el oír, para que en tu corazón exista la fe de que Cristo es tu salvación, que Él es el camino, es la verdad, es la vida y que no hay otra forma, que solo a través de Él puedes llegar al Padre. Entonces fíjense, miren esto, me venía a la mente. Mucha gente está celebrando el Domingo de Ramos, pero mucha gente no está entendiendo lo que es para su paz. ¿Qué es lo que Él declaró sobre Jerusalén? No entendieron lo que es para su paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra salvación. Él es nuestra vida eterna. Tenemos un destino eterno asegurado y eso se llama salvación, es decir, poder ser libres de la condenación eterna y tener la seguridad de la vida eterna. Es algo que viene a tu corazón producto de lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Soy salvo porque Cristo es mi Señor, porque estoy luchando contra el pecado, porque estoy peleando la buena batalla contra mi naturaleza que es caída, que no me sirve. Por lo tanto soy salvo. Así espera Jesús que viva. Fíjense, mucha gente
Está celebrando el momento tan hermoso, porque no está mal, es hermoso celebrar la entrada triunfal, pero fíjense, comienza con esta declaración de Cristo. Pero siguen rechazando la salvación. ¿Y cómo lo sé? Porque rechazan a Cristo. Porque la única fe válida para la salvación es la fe cristocéntrica, donde solo Él y solo Él. En el nombre de Jesús, la paz que trae el Señor también significa ser libres, poder ser libres de todo lo que ha destruido nuestra vida pasada. ¿Cuáles eran nuestros chiveríos, nuestros problemas, nuestro pecado, nuestra concupiscencia, nuestras debilidades? ¿Podés ser libre de todo eso? ¿Podés ser libre? Entonces basta ya con dejar de vivir la vida que vivíamos. Todo está en Cristo, todo lo que necesitamos. Juan 8:35, escuchen esta palabra, suelto esta palabra: el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabes qué trae paz a tu corazón? Ser libre. Ser libre. Libre de toda atadura, de todo vicio, de toda tara, de toda estructura mental. Hay muchas estructuras que no te dejan desarrollar espiritualmente. Y dice la palabra que la vida del justo debe ser como la luz de la aurora en aumento. Y el Señor te está viendo que estás estancado, cuando Él es libertad, libre de toda estructura, de todo pensamiento, de todo razonamiento, de toda cadena, de todo vicio, de toda adicción, sea antigua, sea moderna. Cristo es libertad, y esa libertad trae paz. Lo que es para nuestra paz es poder dejar de ser esclavo de todo lo que por años ha destruido nuestra vida, que nos ha robado la felicidad. No se olviden que Cristo es la felicidad, y si hay cosas que se interponen entre nosotros y Cristo, no podés ser feliz. Y Cristo quiere que seamos felices, que vivamos en paz, que vivamos en gozo. Fíjense, hay muchas cosas que componen la paz de Dios. Hay muchas cosas que nos han robado la felicidad, que han dañado nuestro ser, que han dañado a nuestro cónyuge, que ha dañado a nuestra familia, y encima ha destruido el futuro. Y Cristo te dice: vení a mí y vas a ser libre, libre, en el nombre de Jesús. Esa paz vendrá entonces cuando podamos ser libres de todo tipo de esclavitud, de todo tipo de esclavitud. Cristo venció toda esclavitud, y esa victoria es transferida a los hijos que creen, que confiesan con su boca que Él es el Salvador y que creen con el corazón. En el nombre de Jesús, todos los días. El mundo confunde el tema de la libertad con libertinaje. Confunde la libertad con libertinaje. Y el libertinaje es una de las formas más elaboradas del diablo para la esclavitud. No se olviden que la palabra de Dios nos manda a vivir una vida con códigos que son morales y espirituales. Si alguien le pregunta qué es la palabra, un montón de códigos morales y espirituales que traen libertad, que traen libertad. Contra eso se contrapone el sentido del libertinaje, que podés hacer lo que te da la gana. Mucho cuidado con eso, porque ahí caes en una esclavitud. Es una esclavitud disfrazada generalmente de placer. Solamente nuestro Dios, por medio de Jesús,
puede darte verdadera libertad en tu vida. Él es la libertad. Y lo último, ¿saben qué es la paz que necesitas en tu vida? Volver al camino del Señor. Pero pastor, si yo pues vivo en la iglesia, pero no tenés relación con Dios, no estás dentro de la relación con Dios, no estás lleno de su presencia. Y Dios quiere eso. Jerusalén había construido un templo, les estoy diciendo, era el símbolo de la religiosidad. Cristo ni siquiera lo usó. Cuando llegó el Señor Jesús al templo, acuérdense, agarró a chicotazo a los mercaderes. Dice que hizo un chicote, dice la palabra. Y dijo, han convertido a mi casa en cueva de ladrones. Entonces muchas veces puede haber pasado que te entregaste a Cristo, automáticamente te convertís en algo especial, pero a esa tu vida las ha ido llevando hasta convertirla en eso, en lo que pasó con ese templo hermoso, una cueva de ladrones. Y dice que volcó las mesas el Señor en el nombre de Jesús. Él sabía lo que iba a encontrar, por eso lloró. Volver al camino del Señor es clave, es urgente, hoy, de verdad. La religiosidad, por ejemplo, que es esa venda en los ojos que te hace creer que basta con hacer esto o hacer lo otro, pero sin llenarte de su presencia. Miren lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí, dice el Señor, y se fueron tras de qué, a buscar qué, a ser suplidos de necesidades donde no hay ninguna fuente de provisión. Hay que tener mucho cuidado, porque buscamos amor donde no hay, buscamos prosperidad donde no hay, buscamos ser satisfechos donde no hay ninguna fuente. Y eso le pasa mucho a los jóvenes. Caemos en el engaño del enemigo, pero siempre es el tiempo de volver a los caminos del Señor. ¿Saben qué? Tuvo oportunidad Jerusalén, pero ya era muy tarde. Hoy tenemos oportunidad de volvernos al Señor. ¿Saben qué quiere el Señor? Parece una exageración cuando el salmista escribió y dijo: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma te anhela, Señor. Es cuando has entendido que Él es todo lo que vos necesitas. Los tiempos de oración son maravillosos. Los tiempos de intimidad con Él, inigualables. Los tiempos en que leer la palabra, pero no solo para decir yo sé la Biblia de punta a punta, porque eso es información, está bien. No se olviden que el diablo la conoce. Es cuando lees la palabra con el deleite de saber que Dios te está hablando y que a través de eso hoy poder recibir revelaciones que están prometidas en la palabra. Dice que cosa que ojo no vio, ni que oído oyó, y que no han subido a corazón de hombre lo que está reservado para vos. Te convertís en un hombre diferente, alimentado de las revelaciones de la palabra todos los días. Ay, con razón. Ahí nos damos cuenta. ¿Por qué lo ves a papá agarrado de la palabra temprano? A mamá. Porque hay algo que tenés que comenzar a experimentar. Y ese algo es la paz que Cristo siempre quiso entregarle a Jerusalén y que nunca lo entendieron.
en el nombre de Jesús. Como cristianos, en esta semana santa tenemos que reconocer y comprender que no hay paz lejos de Dios, que no hay vida lejos de Dios, vida lejos de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Y si no lo estás entendiendo, tenés que anhelar que el Padre ponga eso en tu corazón, porque el Señor Jesús dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, quiero terminar con esto, porque muchos se preguntan: ¿qué hizo esos 3 años? ¿A qué vino el Señor? Se iban a cumplir ya los 3 años de su ministerio, iba a morir en la cruz. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué estuvo haciendo en la tierra? Vino a revelar al Padre. El hombre, la humanidad, estaba separada de Dios. No había forma de ninguna reconciliación, porque éramos culpables, porque venía el peso de un pecado generacional desde Adán y Eva, y toda una acumulación. Pero Cristo vino a revelar al Padre para que a través de Él podamos reconciliarnos con Dios. Eso significa todo lo que iba a pasar a partir de ese día en que Cristo llora. ¿Saben qué? Es importante reconocer que si te has alejado de Dios, es importante reconocer, porque ese mismo momento que reconoces que te has alejado de Dios, le estás tirando un chutazo, una patada voladora al diablo, porque Él te quiere separado de Dios. Y cuando vos reconoces, Padre, así como el hijo pródigo, acuérdense que se encontró de pronto, su padre era rico, y se encontró de pronto sin necesidad, comiendo, dice la palabra, de las algarrobas que caían de la boca de los coches. Así lo dice la palabra. Dice que vuelve en sí. Y vuelve en sí y declara: he pecado, Padre, contra ti, contra el cielo. Y dice que cuando él vuelve en sí, va a reconciliarse con papá. Y lo hermoso es que el Padre sale a su encuentro. No tenés por qué vivir con el peso del pecado, si la provisión de Dios es absoluta, completa, es todo lo que necesitas hasta que se acabe el tiempo de la gracia, que está pronto a acabarse. Hace un ratito cantábamos la adoración donde decimos Maranata, Maranata, y estamos declarando: Cristo vuelve. Y estamos a un pelito. Miren lo que les voy a decir. Yo estoy muy convencido que esta es la generación que va a ver el rapto de la iglesia. Se van a acordar de mí. Tenés que tomar hoy la decisión de regresar al Señor, porque esa cualidad que solo es de Dios, de perdonar y de recibirte con los brazos abiertos, todavía está disponible. También eso es lo que es para tu paz. No te tenés que quedar ahí, distanciado de Dios. Cuando el Señor dice lo que es para tu paz, esto está incluido: la posibilidad de reconciliarte con Él. Y dice la palabra que cuando el hijo pródigo vuelve en sí y corre a su casa, de donde jamás debiera haber salido, porque ya hubo consecuencias que nunca debería haberlas vivido. Lo dice la palabra: comía de la boca de los chanchos. Eso no es lo que Dios quiere. No es lo que está establecido para un hijo y para una hija de Dios. Y dice la palabra que cuando él vuelve en sí y va corriendo a su padre, está escrito en la palabra que el padre sale al encuentro
le vuelve a poner un anillo que simboliza la identidad de hija de Dios, de hijo de Dios, que te empodera, que te hace alguien diferente. Y como tal tenés que vivir. Y dice que manda a matar el cordero más gordo y hace fiesta. Si por algún motivo necesitas hoy reconciliarte, la sola decisión de volver a papá ha ocasionado fiesta en los cielos. En el nombre de Jesús. Esta Semana Santa no la vivas como una tradición más. No te conformes con saber lo que Jesús hizo. Reconócelo como que Él es lo que necesitas para tu paz, para la paz tuya, la de tu matrimonio, la de tu casa, la de tu familia, la de tu descendencia. Y aquí mucha gente comete un error, porque ya me ha pasado, jóvenes que me dicen, pero pastor, pues si yo no tengo hijo, no tengo ni mujer. Todo lo que estás haciendo hoy está marcando el destino. Todo lo que estás haciendo hoy ya está bendiciendo a tu generación. No te equivoques. Toma la decisión. Termino con esto. ¿Cuál fue el problema de Jerusalén? ¿Cuál fue el problema de Jerusalén? La dureza del corazón. Sobre la dureza del corazón Dios llora, Jesús llora, porque no estás entendiendo. La dureza del corazón no permite el perdón, no permite la reconciliación, no permite la restauración. Mucho cuidado. No permite la libertad. Ese espíritu de dureza sobre Jerusalén tiene que ser echado fuera de tu vida. Y tenés que aprender a entregarte a Él y vivir rendido a Él y solo a Él y solo a Él. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Démosle una ofrenda de aplauso. Para Él es la gloria.